sangre que fue derramada por el Cordero de Dios. La paz volvió a entrar en mi alma y pensé que podía ver al tentador escabulléndose, corriendo de lo que había hecho. Al mismo tiempo empecé a ver que mi pecado, cuando se comparaba con la sangre de Cristo, no era más que un terruño o una piedra en aquel campo inmenso en el que me hallaba. Esto me animó grandemente en las 2 o 3 horas siguientes, durante las cuales pensé que veía por la fe al Hijo de Dios sufriendo por mis pecados. Pero como este sentimiento no duró, pronto mi espíritu se hundió otra vez en un mar de culpa. Pero era principalmente el pasaje sobre Esaú, que vendió su primogenitura, que permanecía todo el día en mi mente. Cuando trataba de pensar algún otro texto de la Escritura, esta frase sonaba todavía dentro de mí: deseando heredar la bendición, fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. De vez en cuando tenía un sentimiento de paz del versículo de Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle. Pero no duraba mucho, y cuando pensaba en él, no podía haber razón alguna para que hubiera gracia para mí, ya que había pecado tanto. Así que me veía hecho trizas día tras día. Luego empecé a considerar con corazón triste la naturaleza y tamaño de mi pecado, y a buscar en la palabra de Dios para ver si podía hallar en alguna parte una promesa que me diera alivio. Empecé a considerar: todo será perdonado a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean. A primera vista parecía que esto contenía una gloriosa promesa para el perdón de ofensas tales como la mía. Pero a medida que iba pensando en ello, decidí que probablemente estaba hablando sobre los que habían pecado antes de la venida de Cristo, y que no había aplicación para uno que hubiera recibido luz y misericordia y luego hubiera despreciado a Cristo como yo había hecho. Esto me hizo temer que mi pecado era el pecado imperdonable, del cual se dice: pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno. Y este versículo de Hebreos parecía conformar este terrible pensamiento, porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y esta era la palabra con la que yo estaba atascado. Y ahora era a la vez una carga y un terror para mí. Estaba cansado de la vida y tenía miedo a la muerte. ¿Cuánto habría deseado ser otra persona distinta de mí mismo? Algo distinto de un hombre, y estar en cualquier condición, excepto en la propia. Se me ocurría frecuentemente que era imposible para mí el ser perdonado y salvo de la ira venidera. Empecé a recordar el pasado y a desear 1000 veces que llegara el día en que fuera tentado de cometer algún pecado particular, y me sentía indignado contra aquel pecado, y me decía a mí mismo que antes me harían pedazos que consentir en aquel pecado. Pero ay, estos deseos y resoluciones eran demasiado tardíos para servirme de nada, porque sentía que Dios me había abandonado, y pensaba: oh, ¿quién pudiera ser como Job, que dijo: ¿quién me volviese en los meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí? Y entonces empecé a comparar mis pecados con los de otros, para ver si podía hallar alguno de los que habían sido salvados que hubieran hecho lo que yo había hecho. Así consideraba el adulterio de David y el asesinato, y consideraba que eran crímenes terribles verdaderamente. Habían sido cometidos después de haber recibido luz y gracia. Con todo, veía que sus transgresiones eran solo contra la ley de Moisés, pero las mías eran contra el Evangelio, contra el mismo mediador. Había vendido a mi Salvador, y por tanto otra vez me hallaba como si me descuartizaran en la rueda. Oh, ¿por qué había tenido que cometer este pecado particular que había cometido? ¿Cómo me escocía y azotaba este pensamiento? ¿Qué?, pensé yo, ¿hay un solo pecado que sea imperdonable? ¿Solo un pecado que pone al alma fuera del alcance de la misericordia de Dios? ¿Y tengo que ser culpable yo de este precisamente?
¿Solo hay un pecado entre millones de ellos para el cual no hay perdón, y yo había de cometer este mismo? Estas cosas quebrantaban mi espíritu de tal forma que había momentos en que creía que había perdido la razón. Nadie puede conocer el terror de aquellos días sino yo mismo. Después de esto, empecé a considerar el pecado de Pedro al negar a su maestro. Este me parecía mucho más cercano al mío que ningún otro pecado en que pudiera pensar. Había negado a su Salvador como yo había hecho después de recibir luz y misericordia, y después de haber sido advertido. Y consideraba también que lo había hecho más de una vez, y con tiempo para considerar entre una vez y otra. Pero, aunque ponía todas estas circunstancias juntas para ver de hallar algún alivio, pronto vi que este pecado de Pedro era solo una negación de su maestro, mientras que el mío era vender a mi Salvador. Me parecía que mi situación era más próxima a la de Judas que la de David o la de Pedro. Aquí mi tormento volvió a cobrar vigor. Estaba abrumado y quebrantado cuando consideraba la forma en que Dios había preservado a los otros mientras que a mí me había dejado caer en el lazo. Podía ver fácilmente que Dios los estaba guardando aunque obraran mal, y no les dejaba transformarse en un hijo de perdición como me había ocurrido a mí. Cuánto me gustaba ver la forma en que Dios preservaba a los suyos. Cuán seguros andaban aquellos a quien Dios guardaba. Estaban bajo cuidado y especial providencia, aunque fueran tan malos por naturaleza como yo era. Como Él los amaba, no les dejaba caer más allá del alcance de su misericordia, pero no me preservaba ni me guardaba a mí. Me había dejado caer a mí porque yo era un reprobado. Aquellos lugares maravillosos de las Escrituras que hablaban de la forma en que Dios guarda a los suyos brillaban como el sol, pero no me consolaban, porque me mostraba el estado bienaventurado y la heredad de aquellos a quienes el Señor había bendecido. Vi que Dios tenía su mano en todas las cosas que ocurrían a sus escogidos, y que tenía su mano también en todas las tentaciones para pecar que ellos sufrían. Los dejaba durante un tiempo para dar paso a estas tentaciones, no demasiado para que no fueran destruidos, sino para que pudieran ser humillados. No era para ponerlos más allá de su misericordia, sino para ponerlos en el lugar en que la recibieran. Qué amor, qué cuidado, qué bondad y misericordia veía que Dios mezclaba con las formas más severas y estrictas con las que trataba a su pueblo. Dejó caer a David, a Ezequías, a Salomón, a Pedro y a otros, pero no los dejó caer en el pecado imperdonable o en el infierno. Naturalmente, estos pensamientos solo añadían pena y horror sobre mí. Suponía que así como todas las cosas obraban juntas para bien de aquellos que habían sido llamados según su propósito, de la misma manera todas las cosas obraban juntamente ahora, pero para mi daño y mi eterna condenación. Después de esto, empecé a comparar mi pecado con el de Judas, en la esperanza de hallar que el mío era diferente, porque sabía que el suyo era verdaderamente imperdonable. Y pensé que si difería del suyo, aunque fuera el grosor de un cabello, mi condición sería feliz. Descubrí que Judas había pecado intencionalmente, pero mi pecado había ocurrido a pesar de mis oraciones y esfuerzos en contra de él. El suyo había sido cometido después de seria ponderación, el mío en estado atribulado. Y así esta consideración del pecado de Judas fue, por lo menos durante un tiempo, de algún alivio para mí, porque veía que no había transgredido tan plenamente como él. Pero esta esperanza se desvaneció también rápidamente, porque comprendí que podía haber más de una manera de cometer este pecado imperdonable. Y así esta terrible iniquidad mía podía ser tal que no pudiera ser perdonada nunca. Estaba espantosamente avergonzado de ser tan semejante a Judas, y pensaba lo repugnante que sería a todos los santos en el día del juicio. Apenas podía mirar a un hombre que considerara tenía una buena conciencia, sin que sintiera que mi corazón temblaba en su presencia. Qué gloria ha de ser el poder andar con Dios, y qué misericordia el tener una buena conciencia delante de Él. Hacia este tiempo traté de contentarme escuchando falsas doctrinas.
que no habría día de juicio, que no habría resurrección, que el pecado no era tan terrible como había pensado. Incluso si estas cosas son así, me decía el tentador, con todo es más fácil, por lo menos, de momento, no creerlas, si es que vas a perecer al fin y al cabo. No sirve para nada el atormentarse así de antemano. Expulsa estos pensamientos de tu mente y cree lo que los ateos y los ranters creen. Veo en esto que Satán usaba todos los medios a su alcance para apartar a un alma de Cristo. Satanás tiene miedo cuando alguien tiene un espíritu despierto. Su reino es la seguridad falsa, la ceguera, la oscuridad y el error. Era difícil ahora orar a causa de las tinieblas y el desespero que me engullían. Es demasiado tarde, estoy perdido. Dios me ha dejado caer. No hay corrección para mí, solo condenación. Mi pecado es imperdonable. Para este tiempo di con un libro que contaba con la terrible historia del desgraciado Francisco Espira. Este libro fue para mi turbado espíritu como si me frotaran sal en una herida reciente. Cada frase del libro, cada gemido del hombre, una frase era en especial terrible. El hombre conoce el comienzo de su pecado, pero ¿quién puede decir dónde va a terminar? Durante días enteros y seguidos hacía que mi mente se tambaleara bajo el sentimiento del espantoso juicio de Dios que estaba seguro pendía sobre mí. Y sentía tal ardor en mi estómago, por razón de mi terror, que era como si se me hendiera en el estiércol, y pensé en lo que está escrito de Judas, el cual cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Pero esta era la marca que Dios había puesto sobre Caín. Un temor y temblor continuos bajo la pesada carga de su culpa que había sido cargada sobre él por la sangre de su hermano Abel. Así, yo tampoco no podía permanecer de pie, ni andar, ni estarme quieto. Algunas veces me acordaba de las palabras «tomastes dones» para los que se resistían. Porque pensaba sin duda, esto me incluye a mí. Antes le había amado, le había temido, le había servido, pero ahora era un rebelde. Él tiene dones para los rebeldes. ¿Por qué pues no los tiene para mí? Procuraba echar mano de esta esperanza, pero no podía. Entonces decidí considerar mis pecados contra los pecados del resto de los santos. Aunque los míos eran mayores que los de ninguna otra persona, con todo, si todos los pecados de los otros podían ser puestos juntos y el mío no fuera mayor que el de todos ellos, sin duda había la esperanza. La sangre que tiene la virtud para lavar los de ellos tiene virtud para lavar el mío, aunque el mío sea tan grande como el de todos ellos juntos. Pensé en los pecados de David, de Salomón, de Manasés, de Pedro y de otros grandes ofensores, y traté de convencerme que los suyos eran mayores de lo que eran. Me dije que David había derramado sangre para cubrir su adulterio, y que su asesinato fue hecho a sangre fría, de modo que su pecado era muy grande. Pero entonces pensé que estos eran solo pecados contra la ley, no directamente contra el Salvador, como era el mío. Entonces pensé en Salomón y cómo había pecado amando mujeres extranjeras y cayendo en sus idolatrías y edificando templos para sus dioses, aunque tenía la luz y había recibido gran misericordia en su vejez. Pero otra vez llegué a la misma conclusión. Mi pecado era peor al vender a mi Salvador que el pecado de Salomón contra la ley. Y consideraba también los pecados de Manasés, que edificó altares para los ídolos en la casa del Señor, y usó encantamientos y hechicerías con espíritus de parientes, que quemó a sus hijos en el fuego sacrificándolos a los demonios, e hizo correr la sangre inocente por las calles de Jerusalén. Pero me dije, estos no son de la misma naturaleza que mis pecados. Yo me había separado de Jesús. Yo había vendido al Salvador. Esta consideración parecía mayor que los pecados de todo el mundo. Todos ellos juntos no eran equivalentes al mío. Ahora empecé a huir de Dios como del rostro de un juez espantoso, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero por su gracia, de vez en cuando me venían estas palabras. Yo deshice como una densa nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y esto me hacía detener un momento, como si mirara por encima del hombro para ver si podía vislumbrar
que el Dios de gracia me seguía con el perdón en la mano. Pero tan pronto como hacía esto, se me venía encima el recuerdo del rechazo de Esaú. No halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Un día, mientras estaba andando arriba y abajo en la tienda de un vecino cristiano, estaba pensando en mi triste y terrible condición, lamentándome del gran pecado que había cometido y orando para que si este pecado fuera diferente del pecado contra el Espíritu Santo, el Señor me lo mostrara. De repente hubo un viento que penetró por la ventana y me alcanzó, muy agradable, y me pareció oír una voz que me decía: ¿has rechazado alguna vez ser justificado por la sangre de Cristo? En un momento toda mi vida quedó abierta sobre mí y me di cuenta de que nunca la había rechazado voluntariamente. Así que mi corazón contestó con gemidos: no, esto no lo he rechazado nunca. Entonces cayó sobre mí con gran poder esta palabra de Dios: mira que no desechéis al que habla. Estas palabras hicieron presa de mi espíritu de un modo extraño. Trajeron consigo luz e impusieron silencio en mi corazón a todos los pensamientos tumultuosos que había allí, como una jauría de perros rabiosos, ladrando y aullando dentro de mí. Me mostraba también que Jesucristo tenía todavía una palabra de gracia y misericordia para mí, y que no me había olvidado y echado mi alma como yo temía. Y me parecía que esto era una manera de amenazarme si no fiaba de mi salvación en el Hijo de Dios. No sé exactamente lo que ocurrió, aunque han pasado desde entonces 20 años en los que he podido pensar sobre ello. Pensé entonces lo que vacilo decir ahora, que aquel viento súbito e impetuoso fue como si un ángel hubiera venido hacia mí. Pero procuraré no afirmarlo hasta que podamos saber todas las cosas en el día del juicio. Pero sí diré esto: trajo una gran calma a mi espíritu y me persuadió de que todavía había esperanza. Me mostró lo que era el pecado imperdonable y que mi alma todavía tenía el bendito privilegio de acudir a Jesús en busca de misericordia. Ciertamente no baso mi salvación sobre esta experiencia, sino en la promesa que el Señor Jesús me dio. He hablado de esta extraña situación con renuencia, pero como estoy en un libro abriendo las cosas secretas de mi vida, he creído que no podía estar equivocado al decir lo que he dicho. La gloria de esta experiencia duró 3 o 4 días, y entonces empecé a perder mi confianza otra vez y a entrar en la desesperación. Tenía la vida colgando ahora en la duda delante de mí, y no sabía en qué dirección se iba a inclinar. Mi alma estaba ansiosa de lanzarse a los pies de la gracia por la oración. Encontré difícil pedir a Cristo misericordia en oración, por la manera tan vil en que había pecado contra Él. ¿Cómo podía mirarle a la cara otra vez? Cuán avergonzado estaba de pedir misericordia cuando la había rechazado hacía tan poco tiempo. Pero vi que no había otra posibilidad: ir a Él y humillarme y pedirle que por su maravillosa misericordia tuviera compasión y se apiadara de mi alma desgraciada y pecadora. Pero cuando el tentador vio que iba a hacerlo, me dijo que no debía orar a Dios, que no me serviría de nada, puesto que había rechazado al mediador, por mediación del cual todas las oraciones son hechas aceptables al Padre. El orar ahora, me dijo, viendo que Dios te ha rechazado, sería ofenderle aún más que antes. Me dijo: Dios se ha cansado de ti ahora a lo largo de 30 años, porque no eres de los suyos. Tus gritos en sus oídos no les serán desagradables. Es por esto que te dejó pecar este pecado, para que fueras cortado. ¿Y ahora todavía intentas orar? Esto es lo que me dijo el diablo, y me recordó de lo que Moisés dijo a los hijos de Israel, que como no habían avanzado para poseer la tierra cuando Dios les había dicho que lo hicieran, habían sido proscritos para siempre de ella, aunque intentaran pedírselo con lágrimas. En otro lugar se nos dice que el hombre que ha pecado deliberadamente ha de ser arrastrado del altar de Dios para morir, como Joab fue muerto por el rey Salomón cuando intentó refugiarse allí. Y con todo pensé dentro de mí: puedo morir, porque no será peor que lo presente. Y así acudí a él, aunque no sin gran dificultad, debido a lo que se dice de Esaú, que lo tenía clavado en el corazón como una espada flamígera,
para evitar que me acercara al árbol de la vida. No fuera que tomando de sus frutos viviera. Oh, ¿quién sabe lo difícil que es a veces acudir a Dios en oración? Sentía ansias también de que otros oraran en favor mío, pero temía que Dios les animara muy poco a hacerlo. De hecho, temblaba de miedo de que pronto alguien me dijera como Dios había dicho una vez al profeta respecto a los hijos de Israel: no ores por este pueblo. Temí que el Señor me hubiera rechazado, a mí como les había rechazado a ellos, y pensé que quizás ya había susurrado esto a algunos, pero ellos estaban asustados de decírmelo, temiendo que fuera verdad, y así fuera, yo ya no tendría remedio. Si así fuera, yo ya no tendría remedio. Pero para este tiempo hablé con un cristiano antiguo sobre mi situación y le dije que temía haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Él me contestó que él lo creía así también, así que saqué poco consuelo. Pero hablando un poco más hallé que aunque era un buen hombre, él no había tenido mucho combate con el diablo, así que volví a Dios otra vez, tal como pude, pidiendo misericordia. Y ahora el tentador se burlaba de mí en mi desgracia, diciendo que puesto que yo me había apartado del Señor Jesús y provocado su desagrado, lo único que me quedaba por hacer era orar para que Dios el Padre actuara de mediador entre el Hijo y yo, para que pudiéramos ser reconciliados. Entonces el pasaje de la Escritura que llenó mi espíritu fue: Él ha hecho su decisión, ¿y quién puede cambiarla? Vi al instante que sería más fácil persuadirle que hacer un mundo nuevo o una nueva Biblia que escuchar una oración así. Recordé que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora las palabras más hermosas del Evangelio eran causa del mayor tormento para mí. Nada afligía mi conciencia ardiente como el pensar en el Salvador. Todas las ideas de su gracia, amor, bondad, cariño, mansedumbre, dulzura, consuelo y consolaciones atravesaban mi alma como una espada. Este es aquel, me decía, de quien te has separado, a quien has despreciado, abochornado, insultado. Este es el Salvador que amó a los pecadores hasta el punto que limpió sus pecados con su preciosa sangre. Pero tú no tienes parte con él, porque tú has dicho en tu corazón que se vaya si quiere. Oh, qué cosa tan terrible es ser destruido por la gracia y la misericordia de Dios, que el Cordero, el Salvador, se haya vuelto el león y el destructor. Temblaba también, como he dicho antes, a la vista de los santos de Dios, que le amaban en gran manera y se ocupaban andando cuidadosamente delante de él. Sus palabras y sus acciones y todas sus expresiones de ternura y temor a pecar contra su precioso Salvador me condenaban. El temor de ellos estaba sobre mí y temblaba ante el Dios de Samuel. Ahora el tentador empezó un nuevo ataque diciéndome que Cristo tenía compasión de mí y sentía mi pérdida, pero que no podía hacer nada para salvarme de mis pecados, porque no eran de la clase por los que él había sangrado y muerto. Estas cosas pueden parecer ridículas, pero para mí eran tormentos terribles. Cada una de ellas aumentó mi sufrimiento. No era que pensara que él no era bastante grande o que su gracia y salvación habían sido ya agotadas en otros, sino que debido a que tenían que ser fieles a sus avisos y amenazadas para hacerlos cumplir. Ahora no podía extender su misericordia sobre mí, de modo que todos estos temores surgieron por mi firme convicción de la verdad de la palabra de Dios y de mi error sobre la naturaleza de mi pecado. Este pensamiento, que era culpable de un pecado por el cual él no había muerto, me ataba de forma que no sabía por dónde moverme. Cuánto hubiera deseado que viniera otra vez a morir en la tierra. Cuánto deseaba que la obra de la redención del hombre no hubiera sido completada todavía. Cómo le rogaría entonces que incluyera mi pecado entre los demás por los cuales iba a morir. Pero este pasaje me dejaba paralizado, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él. A causa de estos asaltos extraños, desacostumbrados del tentador, mi alma era como una vasija rota, y me hallaba arrastrado por los vientos y echado de cabeza al desespero.
Era como el hombre que tenía su habitación entre las tumbas con los muertos, dando gritos y cortándose con piedras. El desesperarse no le servía de consuelo, pero de esta experiencia saqué una comprensión más profunda del hecho que las Escrituras eran la palabra de Dios. No puedo expresar lo claramente que veía ahora y sentía la firmeza de aquel que es la roca de salvación del hombre. Lo que él había dicho no podía desdecirse. Vi que el pecado podía llevar al alma más allá de la ayuda de Cristo, el pecado imperdonable. Pero ay de aquel que es así expulsado, porque la palabra le cerrará la boca. Un día estaba andando por una ciudad vecina y me senté en un banco en una calle. Estaba pensando profundamente en el terrible estado a que me había llevado mis pecados. Mientras estaba cavilando, levanté la cabeza y vi el sol brillando en el cielo, y que el sol empezaba a sentir asco al darme luz. Que las mismas piedras de la calle y las tejas de las casas estaban también contra mí. Vi los felices que eran las demás criaturas comparadas conmigo, y en la amargura de mi espíritu me dije con un terrible suspiro: ¿cómo puede Dios consolar a un desgraciado como yo? Apenas había dicho esto, cuando me llegó como un eco que responde a una voz: este pecado no es de muerte. De súbito, fue como si alguien me hubiera levantado de la tumba y grité: Señor, ¿dónde has encontrado una palabra tan maravillosa como esta? El poder y la dulzura, la luz y la gloria de esta inesperada palabra me dejaron maravillado. Ahora bien, durante un rato estuve dudando. Si este pecado no era para muerte, pensé, entonces puede ser perdonado. Sé de esto que Dios me está animando a que acuda a Cristo pidiendo misericordia, y que Él está con los brazos abiertos para recibirme a mí como recibe a los otros. Nadie que no haya pasado por una experiencia así puede comprender el alivio que llegó a mi alma. La terrible tormenta había terminado y ahora parecía que me encontraba en la misma base que los demás pecadores y que tenía el mismo derecho a la palabra y a la oración como ellos. Pero oh, cómo se agitaba Satanás para volver a derribarme, pero no pudo conseguirlo. Por lo menos no pudo aquel día ni durante casi todo el siguiente, porque la frase que había oído era como un muro que me protegía la espalda. Pero hacia la noche del día siguiente sentí que el poder de su palabra empezaba a dejarme y me retiraba el apoyo, y por ello volví a mis antiguos temores. El día siguiente al atardecer, aunque bajo un gran temor, fui a buscar al Señor y le dije a grandes voces: Oh Señor, te ruego que me muestres que me has amado con amor eterno. Tan pronto como había dicho esto, cuando me vino al oído como un eco: con amor eterno te he amado. Ahora sí que me fui a la cama en sosiego, y cuando me levanté a la mañana siguiente, la seguridad estaba todavía fresca en mi alma, y yo creía en ella. El tentador intentó 100 veces desbaratar mi paz. Oh, los conflictos con que tuve que encararme ahora. Mientras me esforzaba para mantenerme en este curso sosegado, lo de Saúl todavía me abofeteaba. A veces iba dando sacudidas arriba y abajo, 20 veces en una hora con todo. Dios me ayudó y guardó mi corazón en su palabra, de la cual sentía mucha dulzura y esperanza durante días seguidos. Creía que Él iba a perdonarme, porque me parecía que me estaba diciendo: te estaba amando mientras cometías este pecado, te amaba antes, te amo todavía y te amaré siempre. Vi que mi pecado era particularmente asqueroso y que había insultado horriblemente al Santo Hijo de Dios. Sentí gran amor y piedad por Él y suspiraba por Él, porque vi que todavía era mi amigo y me daba bien por mal. Mi afecto por Él ardía tan fuerte en mí que estaba lleno del deseo de que se vengara de mí por la ofensa que le había hecho. Para decir ahora lo que pensaba entonces, sentía que si tuviera 1000 galones de sangre dentro de las venas, de buena gana los habría vertido todos a los pies de mi Señor. ¿Quién podría mantenerse delante